Soy Jennifer Wilson, tengo 32 años y soy la fundadora de WebFear Solutions, una empresa valorada ahora en $8 millones. Construí esta compañía desde cero, trabajando 80 horas a la semana, todo para mantener a mi familia, que siempre tuvo dificultades económicas. El domingo pasado, durante la cena, mi padre Richard me miró a los ojos y dijo: «Le hemos dado tus acciones a tu hermana. Ella las necesita más que tú». Mi madre asintió en señal de acuerdo mientras mi padre sonreía con suficiencia y añadía: «Tú siempre puedes hacer dinero, ella no». Simplemente respondí: «¿Es así?». Esa noche retiré toda mi inversión. Eso fue solo el comienzo. Antes de continuar con esta historia increíble, dime desde dónde me estás viendo y suscríbete si quieres ver más historias sobre cómo defenderte a ti mismo. Crecí en Millfield, Ohio, donde nuestra familia nunca tuvo mucho. Mis padres, Richard y Margaret Wilson, luchaban para llegar a fin de mes. Papá trabajaba en la fábrica local, mientras mamá hacía varios trabajos de medio tiempo para cubrir los gastos. Vivíamos en una pequeña casa de 2 habitaciones que siempre necesitaba reparaciones que papá no podía costear. Mi hermana Charlotte tenía 3 años menos que yo y le habían diagnosticado asma desde pequeña. Sus problemas de salud no eran mortales, pero sí suficientes para que ella fuera considerada la frágil dentro de la dinámica familiar. Las necesidades médicas de Charlotte a menudo tenían prioridad sobre todo lo demás, incluyendo mis actividades escolares o necesidades básicas. A los 10 años, ya reconocía los roles no dichos en la familia. Charlotte era la que necesitaba protección y cuidados especiales, mientras que yo me convertí en la hija responsable y autosuficiente que no debía causar problemas adicionales. Nunca me quejé cuando mis padres se perdían mis presentaciones escolares porque Charlotte tenía una cita médica, ni cuando recibía ropa usada mientras Charlotte recibía ropa nueva, porque necesitaba prendas que no le provocaran alergias. Desde temprano mostré tendencias emprendedoras. A los 11 años, tuve el puesto de limonada más exitoso del vecindario, llevando un registro meticuloso de las ganancias en un cuaderno. A los 14, reparaba computadoras para los vecinos, cobrando $15 por servicio cuando la tienda local cobraba 60. El señor Peterson, que vivía cerca, me enseñó lo básico después de que mostrara interés en su oficina en casa. Se convirtió en el mentor más cercano que tuve durante esos años formativos. «Tienes cabeza para los negocios, Jenny», me dijo una tarde después de que mejorara la laptop de su esposa. «No dejes que nadie te diga lo contrario». Durante la secundaria, compaginé varios trabajos. Acomodaba libros en la biblioteca, trabajaba los fines de semana en el supermercado y daba tutorías de matemáticas a estudiantes más jóvenes. La mayor parte de mis ingresos iba directamente al fondo familiar. Cuando Charlotte necesitaba un abrigo nuevo para el invierno o el camión de papá requería reparaciones, entregaba silenciosamente mis ahorros. Nunca fue una demanda explícita, pero la expectativa flotaba en el aire como el polvo perpetuo en nuestro ático. Cuando llegaron las cartas de aceptación a la universidad, elegí la universidad estatal, a pesar de haber recibido una beca parcial para Cornell. La estatal estaba más cerca de casa y era más accesible, lo que me permitía seguir trabajando y apoyando a mi familia. Me especialicé en administración de empresas, fascinada por los cursos de emprendimiento que mostraban caminos para crear algo de la nada. Fue en la clase de introducción al emprendimiento durante mi segundo año que conocí a Ryan Davis. Él era brillante en desarrollo de software, pero admitía no tener ni idea de negocios. Nos emparejaron para un proyecto de semestre que consistía en crear un plan de negocios teórico, y nuestras habilidades complementarias produjeron una propuesta de plataforma de marketing digital que nos valió la mejor calificación de la clase. «Podemos construir esto, ¿sabes?», dijo Ryan mientras celebrábamos con un café. «No es solo teoría. El mercado necesita esta solución». Mis padres seguían escépticos sobre mis ambiciones empresariales. «Lo que necesitas es un buen trabajo estable con beneficios», decía papá cada vez que mencionaba startups o emprendimiento. Mamá añadía: «No todos pueden ser una gran historia de éxito. Cariño, a veces es mejor ser práctico». Mientras tanto,
Charlotte abandonó la universidad comunitaria después de un semestre, alegando que no era para ella. Pasó por varios trabajos en ventas, pero nunca mantuvo uno por más de unos meses. Cada vez que renunciaba o la despedían, mis padres explicaban que simplemente no había encontrado su pasión todavía, o que algún gerente la tenía en su contra desde el principio. Después de graduarme, recibí una oferta de trabajo de una firma de marketing en Chicago. El salario era decente, suficiente para seguir apoyando a mi familia mientras establecía mi propia vida. Pero el fuego emprendedor que Ryan había ayudado a encender no se apagaba. Nuestras conversaciones sobre negocios habían pasado de lo teórico a lo práctico, con Ryan desarrollando un software preliminar en su tiempo libre. La noche antes de que debía aceptar el puesto corporativo, Ryan me llamó. «Acabo de renunciar a mi trabajo», anunció. «Voy con todo en nuestra idea. ¿Estás conmigo o no?» Fue la decisión más difícil que había enfrentado. Seguridad versus riesgo, predictibilidad versus potencial. Aceptar el rol que me había asignado la familia versus definir mi propio camino. «Necesito pensarlo», le dije a Ryan, con la mente ya llena de posibilidades y miedos. Esa noche apenas dormí. Por la mañana tenía mi respuesta. Llamé a la firma de marketing y rechacé su oferta. Luego llamé a Ryan. «Hagámoslo». Los primeros días fueron brutales. Ryan y yo vivíamos de fideos instantáneos y café, trabajando desde mi pequeño apartamento con un solo escritorio que usábamos por turnos. Desarrollamos nuestra plataforma durante jornadas de 18 horas, refinando el modelo de negocio y creando presentaciones para posibles inversores. Nuestra primera solicitud de préstamo bancario fue rechazada. El oficial apenas miró nuestro plan de negocios antes de deslizarlo de vuelta sobre el escritorio. «No tienen suficiente garantía ni experiencia», explicó sin levantar la vista. «Vuelvan cuando lleven al menos 2 años en el negocio». Caminando de regreso a mi apartamento ese día, lloré por primera vez desde que comenzamos este camino. No solo por el rechazo, sino porque había recibido un mensaje de texto de mi madre durante la reunión, pidiéndome si podía enviar $300 para el seguro del coche de Charlotte. Parecía que el universo estaba decidido a recordarme mi rol asignado: la responsable, la proveedora, el salvavidas para los demás mientras yo no tenía ninguno. Ryan me encontró sentada en un banco del parque, mirando la carta de rechazo. En lugar de ofrecer palabras vacías, se sentó a mi lado en silencio durante varios minutos. «No los necesitamos», dijo finalmente. «Encontraremos otra manera». Y de alguna forma, a pesar de todo, le creí. Lanzamos WebFear Solutions desde mi apartamento con equipos armados con ahorros y tarjetas de crédito. Nuestro espacio de trabajo consistía en un escritorio de madera que había encontrado en la acera durante el día de mudanza de la universidad, 2 sillas plegables de Walmart y una pizarra blanca que colgamos en la pared sin permiso de mi casero. Los primeros 3 meses fueron una avalancha de rechazos. Hice cientos de llamadas en frío a posibles clientes, mejorando nuestro discurso con cada negativa. Ryan trabajaba incansablemente en la plataforma, mejorando funciones según los comentarios de las pocas personas dispuestas a escucharnos. Vivíamos a base de café barato y comestibles en oferta, estirando cada $1 hasta que dolía. El avance llegó inesperadamente. Timothy Westfield, director de marketing en Regional Healthcare Network, aceptó reunirse tras mi 7ª llamada de seguimiento. Su persistencia me impresionó. Admitió cuando finalmente nos sentamos frente a él en una cafetería del centro, el único lugar que podíamos costear para la reunión. Demostramos nuestro prototipo, explicando cómo nuestra plataforma podía optimizar el marketing digital de Regional y proporcionar análisis que su sistema actual carecía. Timothy hizo preguntas difíciles, pero pude ver interés en sus ojos. «Son un poco toscos», dijo finalmente, «pero tienen algo aquí. Empecemos con una prueba de 3 meses». Esa noche, Ryan y yo celebramos en mi apartamento con un lujo: pizza, a domicilio real en lugar de la congelada. Esta pequeña victoria se sintió monumental,
como la primera grieta en una presa que nos había estado deteniendo. Con el contrato de Timothy como prueba de concepto, tomé la difícil decisión de acercarme a mis padres para hablarles sobre una inversión. Tenían aproximadamente $25,000 en ahorros para el retiro. No era mucho, pero suficiente para ayudarnos a alquilar un pequeño espacio de oficina y comprar el equipo esencial. No les pediría esto si no creyera en el proyecto, les expliqué en la mesa de la cocina, mostrándoles nuestro plan de negocios y el contrato firmado por Timothy. Prometo que valdrá la pena. Una vez que seamos rentables, recuperarán su inversión, con intereses, y yo podré ayudar aún más a la familia. Mi padre se pasó las manos por el cabello ralo, con aspecto escéptico. ¿Qué pasa si esto fracasa, Jennifer? Esto es todo lo que tenemos. No va a fracasar. Respondí con una convicción que no estaba del todo segura de sentir. No lo permitiré. Después de una semana de reflexión y muchas preguntas, aceptaron invertir. Hice que mi abogado preparara la documentación adecuada, convirtiéndolos en accionistas minoritarios, con una participación combinada del 15%. En ese momento, simplemente agradecí su confianza, sin imaginar cómo esa decisión volvería más tarde para atormentarme. Los siguientes 18 meses fueron una vorágine de semanas laborales de 80 horas. Desarrollé un insomnio severo, a menudo pasando días con solo breves siestas entre reuniones con clientes, llamadas de ventas y tareas administrativas. Mi vida social desapareció por completo. En mi cumpleaños número 31, Ryan tuvo que recordarme que era una ocasión especial. Lo había olvidado completamente en la neblina del trabajo. Cuando finalmente nos mudamos a nuestra primera oficina pequeña, un modesto espacio sobre una charcutería en una zona más económica de la ciudad, sentí un nuevo sentido de legitimidad. Tener una dirección comercial real en lugar de mi apartamento hizo que Webfair Solutions se sintiera real de una manera que antes no había sentido. Contratar a nuestro primer empleado fue otro hito que trajo tanto orgullo como temor. Amanda Thompson se unió como coordinadora de servicios al cliente, manejando la creciente carga administrativa a medida que adquiríamos más clientes. Escribir su primer cheque fue un momento sobrio. La subsistencia de otra persona ahora dependía de nuestro éxito. El contrato con el Centro de Salud Regional llevó a recomendaciones, y pronto conseguimos 3 cuentas importantes consecutivas: una universidad local, un banco regional y una cadena de gimnasios. Cada nuevo cliente trajo tanto ingresos como nuevos retos a medida que escalábamos para satisfacer sus necesidades. Durante este periodo de crecimiento, mi hermana Charlotte se casó con Peter Sullivan, un músico aspirante que no había tenido un trabajo estable en años. Mis padres esperaban que yo pagara una parte significativa de la boda, a pesar de que Webfair necesitaba cada dólar para expandirse. «Tu hermana solo se casa una vez», insistió mi madre cuando sugerí una celebración más modesta. «Y no es como si tú no tuvieras dinero ahora». Terminé escribiendo un cheque por $15,000, dinero que debería haberse destinado a contratar a otro desarrollador. Cuando Ryan cuestionó el gasto, puse excusas sobre obligaciones familiares, en lugar de admitir la verdad. No sabía cómo decirles que no a mi familia. Cuando alcanzamos los $500,000 en ingresos anuales, invité a mis padres a cenar para celebrar. Su inversión había sido crucial y quería reconocerlo. «Siempre creímos en ti», dijo mi padre esa noche, a pesar de años de evidencias en contrario. Mi madre añadió: «Estamos muy orgullosos de cómo estás cuidando a la familia. Eso es lo que más importa». Sus palabras deberían haberme reconfortado, pero algo en ellas me dejó fría. ¿Era eso todo lo que veían en mi logro? ¿Mi capacidad para cuidar de la familia? Cuando el auto de mis padres se descompuso irreparablemente unos meses después, no dudé en comprarles uno nuevo. Nada lujoso, pero confiable y seguro. Su vehículo viejo había sido una fuente constante de estrés, y eliminar esa preocupación parecía una manera tangible de mejorar su vida diaria. El negocio siguió creciendo, aunque no sin contratiempos. Una caída del servidor nos costó 3 días de productividad y casi perdemos la cuenta universitaria. Desarrollé migrañas severas por el estrés
y terminé en urgencias tras desmayarme durante una presentación con un cliente. No puedes seguir así, me dijo Ryan durante una visita a mi habitación del hospital. La empresa te necesita sana. Lo que no dijo, pero pude leer en su expresión, fue su preocupación por mis obligaciones familiares. Había sido testigo de las constantes llamadas telefónicas, las solicitudes urgentes de dinero, la forma en que dejaba todo cuando Charlotte o mis padres necesitaban algo. Thomas Reed, de Venture Capital Partners, mostró interés en nuestra empresa tras ver nuestra presentación en una conferencia regional de negocios. Su oferta de financiamiento para la primera ronda vino con términos difíciles, pero proveería el capital que necesitábamos desesperadamente para expandirnos. Su valoración se acerca a los 2 millones, nos dijo durante las negociaciones. Es impresionante para una empresa de su edad. 2 millones. El número parecía irreal. Habíamos construido algo valioso desde la nada, y una parte de mí quería celebrar ese logro. Pero otra parte reconocía que el aumento del valor significaba mayores expectativas por parte de mi familia. A medida que nuestro equipo creció a 1910 empleados, mi rol evolucionó de hacerlo todo yo misma a gestionar personas y procesos. La curva de aprendizaje fue empinada, pero descubrí que tenía talento para el liderazgo. Nuestra oficina se expandió hasta ocupar todo el segundo piso sobre la charcutería, e invertimos en mobiliario y tecnología adecuados. Con el éxito llegaron más expectativas familiares. El esposo de Charlotte, Peter, decidió iniciar un negocio de estudio de grabación y esperaba que yo proporcionara el capital inicial. Mis padres comenzaron a hablar de la jubilación, insinuando que podrían necesitar apoyo adicional más allá del seguro social. Y a pesar de todo, seguía diciendo que sí, incapaz de romper el patrón establecido durante toda mi infancia. A medida que WebFear Solutions prosperaba, nos mudamos a un edificio de oficinas propio en el centro. El espacio era 3 veces más grande que nuestra ubicación anterior, con salas de conferencias de paredes de vidrio y una verdadera área de recepción. Al recorrerlo, sentí por primera vez una mezcla de orgullo y síndrome del impostor. ¿Era realmente esta la empresa que Ryan y yo habíamos comenzado en la mesa de mi cocina? Nuestro equipo creció a 25 empleados, cada escritorio representando a una persona con renta que pagar y posiblemente una familia que mantener. El peso de esa responsabilidad me quitaba el sueño muchas noches, pero también me impulsaba a trabajar más duro para asegurar que la empresa siguiera siendo rentable y creciera. Con la valoración de la empresa acercándose a los 5 millones, decidí que era hora de sacar a mis padres de su barrio deteriorado. Encontré una casa cómoda de 3 habitaciones en una zona segura con buenas escuelas cerca. No porque Charlotte aún viviera en casa, sino porque ella y Peter dejaban frecuentemente a sus hijos con mis padres cuando necesitaban tiempo para crear o tenían presentaciones. «Esto es demasiado, Jennifer», dijo mi madre cuando les mostré la casa, sus ojos traicionando sus palabras. Quería la casa, pero se sentía obligada a mostrar una resistencia simbólica. «Tú te la mereces», respondí, «y ahora puedo pagarla». Mi padre recorrió la habitación en silencio, pasando la mano por las sólidas encimeras y abriendo los gabinetes para inspeccionar la calidad. Finalmente, se volvió hacia mí. «Tu hermana también podría usar un lugar nuevo. ¿Sabes?» Ese comentario dolió, pero ya me había acostumbrado a esos momentos. El cambio instantáneo de mis logros a las necesidades de Charlotte. «Una cosa a la vez, papá», fue todo lo que pude responder. En respuesta, Charlotte quedó embarazada de su segundo hijo por esa época y renunció de inmediato a su trabajo de salario mínimo en una tienda local de manualidades. «Los químicos podrían dañar al bebé», explicó cuando pregunté por su empleo durante una cena familiar. Además, Peter está a punto de conseguir un contrato discográfico. Solo tenemos que enfocarnos en su carrera ahora. Mis padres asintieron como si eso tuviera perfecto sentido, mientras yo calculaba cuánto apoyo financiero adicional esperaría la familia de mí. Ya había estado cubriendo el seguro de salud de Charlotte a través de WebFear, declarándola como dependiente, una práctica cuestionable que mi contador había advertido. La dinámica se volvió cada vez más incómoda.
Charlotte me llamaba directamente cuando necesitaba dinero para citas médicas o artículos para el bebé, saltándose a nuestros padres por completo. «Tú eres mi hermana mayor exitosa», decía con admiración ensayada. «Soy muy afortunada de que cuides de mí». En casa, mis padres hablaban de mí con orgullo ante vecinos y amigos. «Nuestra Jennifer dirige su propia empresa», presumían. Pero en conversaciones privadas, se enfocaban exclusivamente en lo que más podía hacer por la familia, especialmente por Charlotte. Una vez escuché a mi madre por teléfono diciéndole a su hermana: «Jennifer ciertamente podría ayudar a Charlotte con el pago inicial de una casa si quisiera. No es como si no tuviera el dinero». El resentimiento que sentía chocaba con la responsabilidad que había interiorizado. ¿No era por esto que había trabajado tan duro para cuidar de mi familia? Pero la naturaleza unilateral de nuestra relación se había vuelto imposible de ignorar. Mis logros se valoraban principalmente por su utilidad para otros, no como méritos propios. Fue en un evento con clientes donde conocí a Michael Anderson, un arquitecto cuya firma había firmado recientemente con Webfear. Era inteligente, divertido y refrescantemente directo. Cuando me invitó a cenar, me sorprendí a mí misma aceptando. Entre construir el negocio y manejar las obligaciones familiares, salir con alguien había sido inexistente durante años. «Cuéntame sobre ti», dijo Michael en nuestra primera cita. «Y no me refiero a Webfear. Quiero conocer a Jennifer». La pregunta me tomó desprevenida. ¿Quién era yo aparte de mi empresa y mi rol como proveedora de la familia? Me costó responder, dándome cuenta de cuánto de mi identidad había sido consumida por las responsabilidades hacia los demás. A medida que seguimos saliendo, Michael notó las constantes interrupciones de mi familia. Las llamadas durante la cena, los eventos de fin de semana cancelados porque Charlotte necesitaba algo, el cambio en mi expresión cada vez que aparecía el número de mis padres en mi teléfono. «Dependen mucho de ti», observó cuidadosamente, después de que cancelara nuestra escapada de fin de semana porque se había roto el aire acondicionado de mis padres. «Me necesitan», respondí automáticamente. Michael eligió cuidadosamente sus siguientes palabras. «Hay una diferencia entre apoyar a la familia y que te aprovechen. Jennifer, nadie había sugerido nunca que mi dinámica familiar pudiera ser insana». Su comentario abrió una puerta, que antes no me había permitido mirar, pero rápidamente la cerré de nuevo. «No entiendes. Ellos sacrificaron mucho por mí cuando crecí». Pero la observación de Michael quedó dando vueltas, haciéndome más consciente de patrones que antes había aceptado sin cuestionar. Con el éxito continuo de Webfear, decidí formalizar la estructura accionaria de la empresa de manera más oficial. Mis padres ya tenían su 15% desde su inversión inicial, que había crecido significativamente en valor. Consulté con nuestro abogado sobre la posibilidad de extender algunas acciones a Charlotte también, pensando que podría darle ingresos pasivos y reducir las solicitudes financieras directas. Mientras tanto, las demandas de Charlotte se volvían más específicas y costosas. Sus hijos necesitaban escuela privada porque las opciones públicas no eran suficientemente buenas. Su casa requería renovaciones porque afectaba la salud de los niños. El estudio de Peter necesitaba equipo actualizado porque el estándar de 1900 la industria había cambiado. Cada petición venía con presión emocional, recordatorios sutiles de sacrificios de la infancia, implicaciones de que negarse significaba que no amaba realmente a mi familia, sugerencias de que mi éxito me obligaba a otros. El punto de quiebre llegó cuando escuché a mi madre por teléfono mientras visitaba su casa. «Jennifer simplemente no entiende lo difícil que es para Charlotte», dijo a quien estuviera al otro lado. «Siempre ha sido egoísta con su dinero. Pensarías que con todo su éxito haría más». Quedé paralizada en el pasillo, con una canasta de regalos llena de comestibles caros en mis brazos. Comestibles que había llevado porque mi madre había mencionado que eran demasiado caros con la pensión de mi padre. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La narrativa que había aceptado toda mi vida, de que era responsable del bienestar de todos los demás, que mi valor se medía por lo que daba, de repente se sintió como una cadena alrededor de mi cuello. Cuando el estudio de grabación de Peter
fracasó en menos de un año. Todos esperaban que yo cubriera las pérdidas. $60,000 de deuda se convirtieron mágicamente en mi responsabilidad, porque la familia se ayuda. Escribí el cheque, pero no sentí nada más que resentimiento. Al hacerlo, Webfear alcanzó una valoración de $8 millones en nuestro 5º aniversario. Ryan organizó una pequeña celebración en la oficina, con champán y un pastel con la forma de nuestro logo. «Lo logramos», dijo, levantando su copa. «De la mesa de tu cocina a esto, estoy orgulloso de nosotros». Esa misma semana, recibí un premio regional de negocios que reconocía a empresarias. La ceremonia fue un jueves por la noche y invité a toda mi familia a asistir. Ninguno apareció. Charlotte tenía migraña, Peter un concierto, y mis padres necesitaban cuidar a los nietos. Me senté sola en la mesa reservada para mi familia, aceptando felicitaciones de desconocidos, mientras las sillas vacías me burlaban. Michael asistió en su lugar, llegando tarde después de una emergencia en el trabajo, pero a tiempo para verme recibir el premio. «Te mereces ser celebrada», susurró cuando regresé a la mesa con el trofeo en mano. El favoritismo hacia Charlotte se había vuelto tan obvio que hasta los empleados lo notaban. Cuando mis padres visitaban la oficina, pasaban la mayor parte del tiempo hablando de los hijos de Charlotte y poniendo excusas por sus diversos fracasos, apenas reconociendo el negocio que había construido. «Necesitas poner límites», sugirió. Michael, después de presenciar una cena familiar particularmente incómoda, en la que mis padres alababan el nuevo pasatiempo de Charlotte, la pintura, que yo había pagado, mientras apenas preguntaban por la empresa. La idea de establecer límites me resultaba extraña y aterradora. ¿Qué pasaría si dejara de ser la proveedora? ¿Quedaría algo de nuestra relación? Tras mucho pensarlo, decidí organizar una cena familiar especial para hablar sobre el rumbo futuro de Webfear. Nuestro abogado había sugerido crear fondos fiduciarios o arreglos accionarios más sofisticados conforme la empresa creciera. Pensé que sería una oportunidad para formalizar expectativas y tal vez establecer patrones más saludables. Para prepararme, consulté con nuestro abogado sobre opciones sobre acciones y posibles implicaciones fiscales para los familiares. Quería que todo fuera transparente y debidamente documentado en adelante. A medida que se acercaba la cena, sentía una ansiedad creciente. Algo en el comportamiento reciente de mis padres sugería un sentimiento de derecho que iba más allá de las expectativas familiares normales. Charlotte había hecho varios comentarios sobre su parte en la empresa, a pesar de no haber aportado nada a su creación o crecimiento. Pero nada me preparó para lo que realmente sucedió esa noche. Decidí hacer la cena en la casa de mis padres, la casa que les había comprado, pensando que un ambiente familiar haría la conversación más cómoda. Llevé una botella cara de champán para celebrar el éxito continuo de Webfear y la participación de la familia en ello. La velada comenzó agradablemente. Charlotte y Peter llegaron tarde, como siempre, con sus hijos, que corrieron de inmediato al cuarto de juegos que mis padres habían preparado para ellos. Mi madre había preparado mi comida favorita de la infancia, pollo asado con puré de papas y ejotes. Un gesto que me conmovió a pesar de la tensión que sentía. Durante el plato principal, compartí los últimos logros de la empresa. Un cliente importante en el sector salud, planes para expandirnos a la costa oeste y una posible alianza con una empresa tecnológica complementaria. Ryan y yo habíamos trabajado en estos avances durante meses y estaba genuinamente emocionada de compartir la noticia. «Suena maravilloso, cariño», dijo mi madre, pero sus ojos no dejaban de mirar a mi padre, comunicándose con miradas que no necesitaban palabras. Después del postre, un cheesecake comprado a pesar de que mi madre sabía que yo habría traído con gusto uno de la panadería artesanal cerca de mi oficina, mi padre carraspeó como siempre antes de hacer un anuncio. «Jennifer, tu madre y yo hemos estado hablando», comenzó con un tono extrañamente formal. «¿Sobre las acciones de tu empresa?», asentí, pensando que esto conducía justo a la conversación que yo había planeado. «Sí, quería hablar de eso esta noche. De hecho, he estado conversando con nuestro abogado sobre...»
Hemos tomado una decisión. Interrumpió, algo que rara vez hacía. Le hemos dado tus acciones a tu hermana. Ella las necesita más que tú. Las palabras no tenían sentido al principio. Flotaban en el aire como un concepto abstracto que no lograba comprender. ¿Qué quieres decir con que le han dado mis acciones? Pregunté. El 15% que poseo. Mi madre extendió la mano para acariciar la mía. Es lo mejor, querida. Charlotte tiene hijos que cuidar, y sabes que la carrera de Peter aún está en desarrollo. Pero esas acciones son tuyas, dije, intentando entender. Parte de tu plan de jubilación. La expresión de mi padre se endureció. Y podemos hacer lo que queramos con ellas. Se las estamos dando a Charlotte. Charlotte se enderezó en su silla, una sonrisa de suficiencia en los labios. Ni una pizca, de gratitud o humildad, solo un derecho consumado. No se pueden transferir acciones sin la documentación adecuada. Expliqué, mientras mi mente de negocios tomaba el control y mi yo emocional permanecía en shock. Hay procesos legales, implicaciones fiscales. Tu abogado ya se encargó, interrumpió mi padre otra vez. Lo llamamos la semana pasada. La traición fue más profunda. Mi propio abogado de la empresa había facilitado esto sin decírmelo. Eso parecía imposible, a menos que no hubieran hablado con él en absoluto. Estaban blufeando, o peor, habían caído en algún tipo de estafa. ¿Qué abogado exactamente?, pregunté, manteniendo la voz firme pese al latido acelerado de mi corazón. El de la empresa, dijo mi padre vagamente. Thompson, o Thomas, o como sea que se llame. Thomas Reed era nuestro capitalista de riesgo. Thompson no era nadie, estaban mintiendo. Pero la intención detrás de la mentira dolía tanto, como si realmente hubieran logrado transferir las acciones. Ya veo, dije en voz baja. Mi padre debió interpretar mi calma como aceptación, porque añadió con un gesto desdeñoso. Siempre puedes ganar más dinero, Jennifer. Eso es lo que sabes hacer. Charlotte no puede. Ella necesita seguridad para su futuro. La implicación era clara. Mi valor estaba en mi capacidad de generar ingresos para otros. Nada más. No mi trabajo duro, ni mis sacrificios, ni los años apoyándolos a todos. Solo un recurso para explotar, un cajero automático con piernas. Finalmente habló Charlotte, con voz empalagosa. Estamos muy agradecidos, Jenny. Esto hará una gran diferencia para los fondos universitarios de los niños. Fondos universitarios. Los niños tenían 3 y 5 años. Si Charlotte hubiera recibido acciones reales valoradas en más de $1 millón al valor actual, no habría necesidad de pensar en fondos para la universidad. El dinero habría superado con creces cualquier gasto educativo. Su afirmación confirmó lo que ya sospechaba. Ninguno de ellos entendía realmente el valor o la función de las acciones empresariales. En ese momento, vi a mi familia con claridad por primera vez, quizás. La realización fue liberadora y extenuante. Años de ser usada, de amor condicional, basado en lo que podía proveer, de ser valorada solo por mi utilidad. Todo se cristalizó en un solo y doloroso momento de claridad. ¿Es así?, respondí con una voz inquietantemente tranquila. Algo en mi tono debió alertar a mi padre porque su expresión cambió ligeramente. Mira, no lo tomes a mal, todavía somos familia. Solo estamos equilibrando las cosas entre ustedes dos. Equilibrando las cosas. Como si mis años de apoyo financiero, la casa en la que estaban sentados, el auto en su garaje, las vacaciones que pagué, las cuentas médicas que cubrí, como si todo eso no contara nada en su cálculo de justicia. Lo entiendo perfectamente, dije poniéndome de pie. Si me disculpan, debo irme. Tengo una reunión temprano mañana. Pero aún no has tomado café, protestó mi madre semanalmente. Y pensé que podríamos ver esas fotos de la clase de pintura de Charlotte. Otra vez será, respondí, recogiendo mi bolso y la botella de champán intacta. Gracias por la cena. El camino a casa fue un borrón.
Llegué a mi cochera antes de que cayera la primera lágrima. Y entonces fue como si una presa se rompiera. Sollozaba en mi auto como no lo hacía desde niña. Llanto intenso que me dejaba sin aliento. Años de dolor reprimido salieron de golpe. No solo por la traición de esa noche, sino por toda una vida siendo valorada solo por lo que podía dar. Alrededor de la medianoche, llamé a Michael. ¿Puedes hablar?, pregunté cuando contestó, mi voz aún áspera por el llanto. ¿Qué pasó?, preguntó de inmediato, con preocupación evidente incluso a través del teléfono. Le conté todo. La cena, las acciones, las palabras de mi padre. Escuchó sin interrumpir, ofreciendo apoyo solo cuando terminé. Jennifer, lo siento mucho, dijo finalmente. Pero no me sorprende. Ese ha sido su patrón desde que los conozco. Lo sé, admití. Simplemente no podía verlo claramente hasta ahora. ¿Qué quieres hacer?, preguntó, la sencilla pregunta que mi familia nunca me ofreció. Poder, elección, respeto a mis decisiones. No quiero solo sentirme herida, dije, formándose una nueva determinación. Quiero actuar. Después de colgar, pasé horas, analizando cada conexión financiera entre mi familia y yo. La hipoteca de su casa estaba a mi nombre, el auto registrado a mí. Su póliza suplementaria de seguro médico era por mis beneficios empresariales como dependiente. La matrícula escolar privada de los hijos de Charlotte se pagaba directamente de mi cuenta trimestralmente. No haría nada vengativo. No era quien quería ser. Pero necesitaba desenredarme de la relación parasitaria que se había formado. Primero, accedí a la cuenta empresarial donde mantenía mis inversiones personales separadas de los fondos operativos. Retiré cada centavo que había aportado más allá del capital de trabajo esencial que planeaba usar para la expansión en la costa oeste. El negocio podía sobrevivir sin expansión inmediata, pero necesitaba esos recursos ahora para protegerme. Luego, le envié un correo a Ryan. A pesar de la hora tardía, respondió en minutos. Después de explicar la situación, le describí los pasos que proponía seguir. Su respuesta fue inmediata y solidaria. Lo que necesites, lo resolveremos juntos. No pueden tocar tus acciones sin documentación. Tú tendrías que haber firmado. Tenía razón. Por supuesto, el 15% de mis padres era legalmente suyo para transferir si lograban seguir el proceso correcto, pero no podían tocar mi participación mayoritaria. Aún así, su intención era clara y necesitaba proteger la empresa y a mí misma. Al amanecer me sentí extrañamente tranquila. El dolor seguía, pero junto a él crecía una claridad que nunca antes había experimentado. Por primera vez, vi mi relación con mi familia como realmente era. No el sistema de apoyo mutuo que fingía, sino un flujo unilateral de recursos, trabajo emocional. La pregunta ahora era, ¿qué hacer con esa claridad? Mi padre llamó a las 7:30 de la mañana siguiente, con voz tensa. Jennifer, hay un problema con la cuenta de la casa. El pago de la hipoteca venció ayer, pero no se efectuó el pago automático. Por supuesto, él notaría primero las consecuencias financieras, no mi salida abrupta de la cena, ni mi evidente angustia, sino la interrupción de los fondos. He hecho algunos cambios en mis arreglos financieros, expliqué con calma. La hipoteca sigue cubierta este mes, pero en adelante deberán hacerse cargo ustedes. ¿De qué hablas? Su voz se elevó. No podemos pagar la hipoteca de esta casa. Lo sabes. Por eso nos la compraste. No te la compré, papá. La casa está a mi nombre. Yo he estado pagando. Hay una diferencia. El silencio al otro lado sugirió que nunca se le había ocurrido esa distinción. ¿Qué te pasa? ¿Es por lo de anoche? Pensamos que estarías feliz porque estamos velando por el futuro de Charlotte. La desconexión fue tan profunda que casi me hizo reír. Tengo que irme, papá. Tengo una reunión. Espera un momento. Colgué, algo que nunca había hecho antes. Mi teléfono sonó inmediatamente, esta vez mostrando el número de mi madre. Dejé que entrara al buzón de voz.
Su mensaje fue lloroso y acusador. Jennifer, ¿cómo pudiste hacernos esto después de todo lo que hemos hecho por ti? Tu padre está desconsolado. Llámanos de inmediato. Todo lo que habían hecho por mí. La ironía dolía. Envié un mensaje breve. Estoy tomando un tiempo para reconsiderar nuestros arreglos financieros. Me comunicaré cuando haya pensado bien. En menos de una hora, recibí varios mensajes de Charlotte, cada uno más desesperado que el anterior. Mamá dice que nos estás cortando. ¿Y la matrícula de los niños? ¿En serio haces esto porque mamá y papá también quieren ayudarme? Pensé que eras diferente. Pensé que te importaba la familia. Peter dice, estás siendo manipuladora y controladora con tu dinero. Silencié el teléfono y me concentré en prepararme para el día. Esto incluía una reunión de emergencia con nuestra abogada de la empresa, Sarah Peterson, quien quedó apropiadamente sorprendida cuando le expliqué lo ocurrido. No pueden transferir acciones sin la documentación adecuada, confirmó. Pero el hecho de que hayan intentado esto es preocupante. Debemos revisar todos los documentos de propiedad de la empresa de inmediato y asegurar todo. Antes de que pudiera responder, sonó el teléfono de la oficina. La recepcionista sonaba incómoda. Tus padres y tu hermana están aquí, insisten, en verte de inmediato. Respirando hondo, le dije que los enviara a la sala de conferencias. Sara, ¿te importaría acompañarme en esta reunión? Pregunté a mi abogada. Para eso estoy aquí, respondió, recogiendo su libreta. La escena en la sala de conferencias era tensa. El rostro de mi padre estaba rojo de ira, los ojos de mi madre enrojecidos por el llanto, y Charlotte parecía que iba a estallar. ¿Qué significa esto?, exigió mi padre apenas entré. Cortar la hipoteca. Charlotte dice que el pago de la matrícula de los niños también fue rechazado esta mañana. Creo que necesitamos aclarar algunos límites, dije, tomando asiento frente a ellos. Sara es nuestra abogada de la empresa. Está aquí para responder cualquier pregunta sobre Webfear específicamente. No necesitamos abogado, intervino mi madre. Esto es un asunto familiar. Exactamente ese es el problema, respondí con calma. Ha habido una peligrosa confusión entre familia y negocios que debe resolverse. Charlotte golpeó la mesa con la mano. Dilo directamente, nos estás castigando. Porque mamá y papá también quieren ayudarme. Nadie está castigando a nadie. Mantuve la compostura. Simplemente estoy separando mis activos empresariales de la ayuda personal. No puedes exigir acciones de una empresa a la que no has contribuido. La expresión de mi padre se oscureció. Invertimos en ti desde el principio. Ese 15% es nuestro para hacer lo que queramos. Sí, ese 15% es legalmente suyo, reconocí. Y si quieren transferirlo a Charlotte, es su decisión, aunque hay canales legales para hacerlo. Pero eso es muy diferente de lo que insinuaron anoche. ¿De qué hablas?, preguntó mi madre, con genuina confusión. Miré directamente a mi padre. Dijiste que le dabas mis acciones a Charlotte, no las tuyas, las mías. Como si tuvieras ese derecho. Él se movió incómodo. No quise decir eso. Exactamente eso quisiste decir, contrarresté. Y me hizo darme cuenta de algo importante. Me ven como un recurso, no como una persona. Mi valor para esta familia se mide por lo que aporto económicamente. Nada más. Eso no es cierto, protestó mi madre. ¿No es así? Saqué una carpeta y la puse sobre la mesa. Aquí está la lista de todas las contribuciones financieras que he hecho a esta familia en los últimos 5 años. Hipoteca de la casa, $420,000, pagos del auto, 37,000 primas del seguro médico, 65,000 matrícula de los niños de Charlotte, 92,000, estudio fallido de Peter, 60,000 vacaciones familiares, 43,000 regalos en efectivo regulares cuando se solicitaban, aproximadamente 130,000 el total. Era abrumador cuando se presentaba tan claramente. Casi $800,000 en 5 años,
sin contar incontables gastos menores que no había documentado. ¿Y qué he recibido a cambio? Continué. No gratitud, no respeto, ni siquiera reconocimiento. En cambio, acusaciones de no hacerlo suficiente, de ser egoísta con mi dinero, y un intento de reclamar la propiedad de algo que construí con años de semanas laborales de 80 horas. Charlotte fue la primera en reaccionar. Entonces, esto para ti es solo dinero, para demostrar lo generosa que has sido, y usarlo en nuestra contra. No, dije en voz baja. Se trata de reconocer una verdad dolorosa. Nuestra relación no se basa en el cuidado y respeto mutuo. Es transaccional, y la transacción solo va en una dirección. El rostro de mi padre se había ido enrojeciendo cada vez más durante mi explicación. Ahora, se levantó de repente. No vamos a quedarnos aquí a que nos dé lecciones nuestra propia hija. O sigues ayudando a esta familia como debes, o la amenaza incompleta flotaba en el aire. ¿O qué? ¿Dejarían de amarme? Ese amor ya parecía condicional en el mejor de los casos. Creo que deberían irse ahora, dije con calma. Cuando estén listos para hablar de una relación sana que no se base solo en el apoyo financiero, aquí estaré. Después de que salieron furiosos, Sara me miró con respeto renovado. Eso no debió ser fácil. No lo fue, admití, pero era necesario. Más tarde ese día, Ryan convocó una reunión urgente de la Junta para tratar el posible problema con los accionistas. Había sido mi apoyo incondicional durante esta crisis. Su lealtad nunca flaqueó, a pesar del caos que mi familia había causado. Tus padres no pueden tocar la empresa directamente, aseguró a la pequeña junta. La participación mayoritaria de Jennifer está segura y ya implementamos protecciones adicionales. Los días siguientes trajeron intentos cada vez mayores de manipulación emocional por parte de mi familia. Mi madre dejó mensajes llorosos diciendo que podrían perder la casa. Charlotte envió fotos de sus hijos con mensajes como «Me pregunto por qué la tía Jennifer ya no nos quiere». Los mensajes de mi padre se volvieron hostiles, luego repentinos arrepentimientos y luego exigencias otra vez. Mantuve la distancia, enfocándome en trabajar con Sara para crear una clara separación entre mis activos personales y los enredos familiares. La situación tomó un giro inesperado cuando Peter apareció en la oficina exigiendo hablar conmigo. Nuestra recepcionista, alarmada por su comportamiento agresivo, llamó a seguridad. «No puedes esconderte detrás de tus abogados caros», gritó mientras seguridad lo escoltaba fuera del edificio. «Conocemos nuestros derechos, sus derechos». La frase resonó en mi cabeza mucho después de que se fuera. En su mente, el acceso a mi éxito era un derecho, no un privilegio o un regalo. Esa noche, Ryan, Sara y yo nos reunimos para desarrollar una estrategia integral. «Necesitamos protegerte a ti y a la empresa», explicó Sara. «Las acciones de tus padres son legalmente suyas, pero podemos crear una nueva estructura empresarial que diluya el impacto de ese 15%. No quiero ser vengativa», enfaticé. «Solo necesito protección contra más intentos de apropiarse de lo que he construido». «No es vengativo protegerse», me aseguró Ryan. «Es necesario». El plan que diseñamos fue multifacético. Primero, crearíamos una sociedad holding que poseería la propiedad intelectual y los activos clave. Segundo, contactaríamos a nuestros clientes más importantes para asegurar la continuidad del servicio, sin importar disputas accionarias. Y tercero, documentaríamos todas las comunicaciones con mi familia, en caso de que fuera necesaria una acción legal. Timothy Westfield, nuestro primer cliente importante que se había convertido en algo así como un mentor para mí con los años, fue uno de los primeros a quienes llamé. Después de explicarle la situación en términos generales, no dudó. «Donde tú vayas, vamos contigo, Jennifer. Nuestra relación es contigo, no con la estructura de la empresa». Su lealtad me hizo llorar, un tipo de lealtad que mi propia familia nunca mostró. La mayoría de nuestros otros clientes clave expresaron sentimientos similares. Confiaban en mí,
respetaban el negocio que había construido y nos seguirían si fuera necesario. En pocos días, comenzamos a ver las consecuencias de las acciones de mi familia. Sin mi guía, habían intentado imponer control sobre decisiones de la empresa basándose en su participación minoritaria. La Junta bloqueó fácilmente esos intentos, pero la interrupción afectaba las operaciones diarias. Al final de la semana, el valor de las acciones de Webfir había bajado ligeramente, la primera caída en nuestro crecimiento constante. Los empleados susurraban sobre el drama familiar, distraídos por la tensión poco común. Convocé a una reunión general para abordar la situación directamente. Hay algunos cambios personales y estructurales ocurriendo, expliqué al equipo. Pero nuestro negocio principal sigue fuerte. Nuestras relaciones con clientes están seguras y nuestra misión no ha cambiado. La transparencia pareció aliviar las preocupaciones, al menos dentro de la empresa, pero la situación con mi familia seguía deteriorándose. Un mes después de la fatídica cena, Charlotte intentó asumir un rol de liderazgo en Webfir, aparentemente creyendo que el 15% le daba ese derecho. Llegó a la oficina sin avisar, presentándose ante los empleados como copropietaria y nueva directora creativa. Ryan, me llamó de inmediato. Charlotte está aquí diciendo al equipo de diseño que cambie los colores de nuestra marca. Dice que el morado representa abundancia y riqueza. En otras circunstancias, podría haber sido cómico. Charlotte, cuya experiencia profesional consistía en breves periodos en ventas y servicio de alimentos, intentando dirigir a diseñadores y desarrolladores experimentados. Pero la interrupción en el lugar de trabajo fue seria y fui directamente a la oficina. La encontré en la sala de conferencias rodeada de diseñadores confundidos. Estoy pensando que necesitamos más frases. Inspiradoras en la página web, decía. La gente conecta con la sabiduría. Charlotte, necesitamos hablar en privado, dije desde la puerta. Ella se volteó, con una extraña mezcla de desafío e incertidumbre en el rostro. Estoy en medio de una reunión de dirección creativa. No, no lo estás. No trabajas aquí. Mantuve la voz tranquila pero firme. Por favor, acompáñame a mi oficina ahora. La conversación que siguió fue difícil pero necesaria. Expliqué que las acciones de propiedad no conferían autoridad operativa, especialmente acciones minoritarias que ni siquiera habían sido transferidas formalmente aún. Detallé las implicaciones legales de interrumpir el negocio sin autorización. Y finalmente, dejé claro que su presencia sin invitación no sería tolerada nuevamente. No soportas que yo pueda tener algo propio, acusó con lágrimas formándose. Siempre has necesitado ser la exitosa. La ironía dolía. Charlotte, he pasado años ayudándote a tener algo tuyo. Pagué tu boda, las renovaciones de tu casa, el estudio de Peter, la educación de tus hijos. Nunca te he guardado rencor hasta que intentaste atribuirte el mérito de algo que no construiste. Mamá y papá dijeron que las acciones me permitirían ser parte de la empresa, insistió. ¿Te explicaron qué son realmente las acciones? ¿Qué responsabilidades conllevan? ¿Cuáles son las implicaciones legales? Su expresión vacía respondió mi pregunta. Mis padres habían ofrecido la propiedad en mi empresa sin entenderla, usándola como otro medio para extraer recursos para Charlotte, sin considerar ni a mí ni al negocio que había construido. Después de que Charlotte se fue, Ryan sugirió acelerar nuestro plan de protección. Esto se está saliendo de control. Necesitamos asegurar la empresa ya. Tenía razón. En pocos días, establecimos una nueva estructura corporativa que protegía eficazmente los activos y operaciones clave de la empresa. Las acciones de mis padres en la entidad original permanecieron intactas, pero fueron estratégicamente diluidas en la nueva estructura. Las reacciones familiares fueron previsibles. Mi padre llamó, quejándose de artimañas corporativas. Mi madre suplicó que solo intentaban ayudar a Charlotte. Charlotte oscilaba entre acusaciones furiosas y lágrimas pidiendo reconciliación, dependiendo de cuál estrategia creyera que funcionaría mejor. Por primera vez en mi vida, mantuve firme mi posición frente a la avalancha de manipulación emocional. Cada llamada, cada mensaje, cada demanda
reforzaba lo correcto de mi decisión de establecer límites. Llegó el Día de Acción de Gracias, durante este turbulento período. Tradicionalmente, habría organizado la cena familiar en mi casa, o me habría unido a ellos en la suya, la casa que había comprado. Este año, acepté la invitación de Michael para unirme a su familia. El contraste fue revelador. Los padres de Michael preguntaban por mi negocio con genuino interés, no solo para calcular qué podía proveer. Sus hermanos compartían éxitos y fracasos sin juicio ni competencia. Cuando ofrecí ayudar a limpiar la mesa después de la cena, la madre de Michael me agradeció sinceramente, no como un servicio esperado. ¿Siempre es así la familia para ti?, pregunté a Michael mientras íbamos en el auto. ¿Así como?, respondió rápido volviendo la vista al camino. Apoyo mutuo, interés en el otro como persona, no como recurso. Eso es lo que debería ser la familia, Jennifer. Apoyo mutuo, no extracción unilateral. Mientras tanto, Webfear prosperaba bajo la nueva estructura. Libre del drenaje constante de las demandas familiares, pude concentrarme plenamente en liderazgo e innovación. Conseguimos 3 clientes importantes nuevos y ampliamos nuestros servicios. La moral de los empleados mejoró a medida que el drama en el lugar de trabajo disminuía. La nueva entidad, Phoenix Digital Solutions, se estableció rápidamente como una estrella en ascenso en la industria. Muchos clientes transfirieron sus contratos sin problemas, siguiendo mi liderazgo y no el nombre de Webfear. Charlotte hizo un intento desesperado de persuadirme para que regresara al arreglo original. Admitió durante una visita inesperada a mi condominio. La empresa sufre sin ti. Papá dice que el valor baja cada día. Eso ya no es mi responsabilidad, respondí. Todos ustedes querían control sin entender lo que eso significaba. Ahora lo tienen. Mi padre me contactó después, su mensaje más mesurado que antes. Quizás cometimos un error, reconoció, aunque no pudo disculparse directamente. Los consultores que contratamos dicen que la empresa necesita tu liderazgo. Casi me reí de la ironía. Habían contratado consultores con dinero que yo proporcioné para que les dijeran lo que Ryan, y yo ya les habíamos explicado. Los negocios exitosos no se manejan solos. La experiencia no se reclama, se gana. He seguido adelante, le dije sencillamente. Phoenix es mi enfoque ahora. La separación fue esencial también para mi sanación personal. Comencé terapia para abordar los patrones profundamente arraigados de cuidado excesivo y autosacrificio que habían definido mi vida. Mi terapeuta me ayudó a reconocer el condicionamiento infantil que me llevó a equiparar el amor con la provisión y el valor con la utilidad. Fuiste parentificada a muy temprana edad, explicó en una sesión. Te hicieron responsable de preocupaciones adultas y del bienestar familiar antes de tener la capacidad emocional para entender esa carga. Este marco me ayudó a comprender la dinámica familiar sin justificar la explotación. Pude entender el patrón mientras me negaba a perpetuarlo. Michael fue un apoyo constante durante esta transición. A diferencia de relaciones previas donde mis obligaciones familiares alejaron a parejas, él respetó mi proceso sin intentar controlarlo. Cuando rechazaba planes de fin de semana para asistir a terapia o trabajar en Phoenix, él expresaba apoyo en vez de resentimiento. 6 meses después de la separación, Phoenix Digital Solutions superó la valoración anterior de Webfear, alcanzando 12 millones en nuestra ronda más reciente de financiamiento. La industria reconoció nuestro enfoque innovador y fuerte liderazgo, con varios medios especializados destacando nuestro meteórico ascenso. Mientras tanto, Webfear continuó su declive. Sin mi liderazgo y con mis padres y Charlotte haciendo intentos desesperados por tomar control, la empresa perdió clientes importantes y empleados talentosos. La participación del 15% que tanto lucharon por controlar valía menos cada mes conforme el valor de la empresa caía. Finalmente, supe que Webfear buscaba comprador, cualquier comprador, para rescatar lo que quedaba antes de que la bancarrota fuera inevitable. No sentí satisfacción por ese desenlace, solo tristeza por lo que podría haber sido si la codicia y el sentido de derecho no hubieran destruido algo valioso. A través de intermediarios,
Ayudé a facilitar una adquisición modesta que preservó esos empleos mientras sacaba el negocio del control de mi familia. Recibieron alguna compensación por sus acciones, mucho menos que el valor original, pero algo para mostrar por la venta de la empresa. En cuanto a mí, había descubierto algo mucho más valioso que el éxito financiero: la libertad de definir mi propio valor más allá de lo que podía proveer a los demás. Un año después de aquella cena familiar que lo cambió todo, Phoenix Digital Solutions alcanzó una valoración de $12 millones, un 50% más que el pico de Webfear. Nuestro equipo había crecido a 40 empleados, todos apasionados por la cultura de empresa que habíamos construido en torno a la innovación, el respeto y el equilibrio entre trabajo y vida personal. Webfear había sido vendida a un conglomerado tecnológico más grande por una fracción de su valor anterior. Los empleados hicieron una transición exitosa, pero mi familia recibió solo un pago modesto por sus acciones, suficiente para mantener su estilo de vida por un tiempo, pero no la ganancia que esperaban cuando intentaron su toma de control. Decidí que era hora de otro tipo de reunión con mis padres. Sugerí un café en un lugar neutral, una cafetería en el centro, no en su casa ni en mi oficina. Para mi sorpresa, aceptaron fácilmente, quizás con la esperanza de una reconciliación que restaurara su comodidad financiera. Charlotte estuvo notablemente ausente, habiendo rechazado mi invitación con un mensaje cortante. Nada que discutir, a menos que estés lista para ayudar a la familia otra vez. Mis padres llegaron luciendo más viejos de lo que recordaba. La postura segura de mi padre había disminuido, y la energía nerviosa de mi madre parecía más pronunciada. Intercambiamos saludos incómodos antes de acomodarnos en una mesa de esquina con nuestros cafés. «Te ves bien», ofreció mi madre. «La nueva empresa debe estar yendo bien». «Phoenix está prosperando», confirmé. «Recientemente expandimos para incluir clientes en Europa». «Eso es genial», dijo mi padre, claramente incómodo con la charla trivial mientras asuntos mayores pendían entre nosotros. «Mira, Jennifer, sobre todo lo que pasó». Esperé, dándole espacio para continuar. Esta era su oportunidad de reconocer el daño causado, de asumir la responsabilidad por la traición que fracturó nuestra familia. «Quizás fuimos demasiado apresurados», dijo finalmente, mirando su taza de café en lugar de mis ojos. La situación de las acciones se salió de control. Si pudiéramos volver a cómo estaban las cosas antes, no fue una disculpa, ni un reconocimiento del problema fundamental, solo un deseo de regresar al arreglo donde yo proveía y ellos recibían. Las cosas no pueden volver a como eran antes, dije con suavidad pero firmeza. Esa relación no era sana para ninguno de nosotros. ¿Entonces estás abandonando a tu familia? Las palabras de mi madre llevaban un conocido aguijón de manipulación con culpa. Respiré profundo, centrándome antes de responder. No estoy abandonando a nadie. Estoy estableciendo límites que deberían haber existido hace mucho. Hay una diferencia entre apoyar a la familia y permitir patrones dañinos. Solo queríamos ayudar a Charlotte, insistió mi padre. Ella necesita más ayuda que tú. Puede que sea cierto, reconocí. Pero tomar de mí sin preguntar, especialmente algo que construí con años de sacrificio, no estaba ayudando a Charlotte. Estaba dañando nuestra relación y enseñándole que el sentido de derecho es aceptable. Hablamos casi 2 horas, tocando temas que nunca habíamos explorado antes. Expliqué cómo sus acciones me hicieron sentir valorada solo por lo que podía aportar, no por quién era. Ofrecieron justificaciones en lugar de comprensión, pero al menos estábamos conversando. Quiero que sepan que, a pesar de todo, arreglé para que recibieran una parte de las ganancias de la venta de Webfear, les dije al concluir la reunión. Ya fue depositada en su cuenta, no porque se los deba, sino porque elijo compartirla. La distinción era importante. Un regalo dado libremente, no una obligación cumplida. Su sorpresa sugirió que no esperaban ni siquiera esto después de lo ocurrido. Mi relación con Michael se profundizó durante este año desafiante. Él había sido testigo de mi lucha por establecer límites sin amargarme, de protegerme sin castigar a otros.
Cuando me propuso matrimonio 6 meses después de la venta de Webfir, acepté sin la duda que antes me habría atormentado. Tu familia está invitada a la boda, dijo mientras planeábamos. Pero solo si su presencia apoya tu felicidad, no la disminuye. La consideración detrás de sus palabras me hizo llorar. Por primera vez en mi vida, alguien priorizaba mi bienestar sin esperar nada a cambio. Mi proceso de sanación involucró múltiples enfoques. La terapia semanal me ayudó a identificar y enfrentar las creencias profundamente arraigadas de que mi valor dependía de lo que podía proveer. La meditación y el yoga me dieron herramientas para manejar la ansiedad cuando las interacciones familiares activaban viejos patrones. Quizás lo más importante fue que construí una comunidad de amigos y colegas solidarios que me mostraron cómo son realmente las relaciones saludables. Encontré un propósito inesperado en mentorizar a otras mujeres emprendedoras, especialmente aquellas que luchaban con las expectativas familiares mientras construían sus negocios. Sus historias a menudo reflejaban aspectos de la mía, y compartir mi experiencia les ayudó a establecer límites saludables desde el principio. Se puede amar a la familia sin sacrificar tu bienestar, les decía. De hecho, los límites saludables suelen conducir a relaciones más sanas a largo plazo. 6 semanas antes de mi boda, invité a toda mi familia a cenar. Padres, Charlotte, Peter y sus hijos. El evento fue una especie de prueba, una oportunidad, para ver si nuestros nuevos límites podían sostener una relación modificada. Para mi sorpresa, Charlotte llegó sin Peter, con un comportamiento más contenido de lo que recordaba. Ya no está en nuestras vidas, explicó brevemente cuando pregunté por su ausencia. Los niños parecían felices de verme, aunque habían crecido considerablemente desde nuestro último encuentro. La cena transcurrió con una dinámica nueva y extraña. Mis padres cuidaron sus palabras, evitando solicitudes directas de ayuda. Charlotte mencionó que estaba buscando trabajo, algo que no hacía desde hacía años. Cuando llegó la cuenta, nadie supuso que yo la cubriría. Un pequeño pero significativo cambio. Estoy obteniendo mi certificado de enseñanza, dijo Charlotte mientras servían el postre. La universidad comunitaria tiene un programa que se adapta a los horarios de los niños. Eso es maravilloso, respondí, genuinamente complacida por este avance. La enseñanza te quedaría bien, Unia. Destello cruzó su rostro. Orgullo quizás o determinación. Necesito valerme por mí misma. Los eventos recientes lo dejaron bastante claro. No fue una disculpa ni un reconocimiento completo de su papel en lo ocurrido, pero fue un movimiento hacia una dirección más saludable. Decidí reconocer ese paso positivo en lugar de enfocarme en heridas pasadas. La reunión terminó sin drama ni nuevas heridas, un éxito modesto según los estándares de nuestra historia familiar. Mientras se preparaban para irse, mi padre mencionó torpemente mi próxima boda. La reunión terminó sin drama ni nuevas heridas, un éxito modesto según los estándares de nuestra historia familiar. Mientras se preparaban para irse, mi padre mencionó torpemente mi próxima boda. Recibimos la invitación, dijo. Nos gustaría asistir, si todavía está bien. Me gustaría, respondí simplemente. En el auto después, Michael me preguntó cómo me sentía con la velada. Con esperanza, dije tras pensarlo. No por una relación perfecta o un entendimiento total, sino por algo más saludable que lo que teníamos antes. Están intentando a su manera. Construir Phoenix me enseñó sobre estrategia empresarial y liderazgo, pero reconstruir mi sentido de autoestima resultó ser la lección más valiosa. Aprendí que el amor no debería venir con facturas adjuntas, que ayudar a otros es hermoso cuando es una elección, tóxico cuando es una obligación, que la familia es apoyo mutuo, no extracción unilateral. Lo más importante, descubrí que mi valor existe independientemente de lo que pueda proveer a otros. Una verdad tan obvia para algunos, pero revolucionaria para quienes fuimos criados para cuidar a los demás a costa propia. Hoy Phoenix sigue creciendo. Mi matrimonio con Michael me brinda alegría diaria,
Y mis relaciones familiares existen dentro de límites cuidadosos que protegen a todos los involucrados. El camino no fue fácil, pero el destino valió cada paso doloroso. Si alguna vez te has encontrado dando hasta no quedar nada, recuerda que establecer límites no es egoísta, es necesario para relaciones auténticas. El amor verdadero apoya tu integridad, no solo tu utilidad. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje de mi historia? Comparte en los comentarios abajo. Y si te resonó, por favor dale like, suscríbete y comparte con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. Gracias por escuchar mi historia. Que te ayude a navegar la tuya con valentía y respeto propio.